Capítulo 11. Juana la Loca. Juana I de Castilla nació en Toledo en el año 1479 y murió en Tordesillas en el año 1555, a los 76 años. Fue la tercera hija de los reyes católicos y nombrada heredera al trono tras la muerte primero de su hermano Juan, el legítimo heredero, y luego de su hermana mayor Isabel, así como su sobrino Miguel, hijo de aquella y del rey Manuel de Portugal, también por delante de Juana en la línea sucesoria. Juana, por tanto, estando en tercer lugar en la línea de sucesión, las muertes prematuras de sus hermanos mayores la dejaron en primera posición para ocupar el trono castellano tras la muerte de su madre Isabel la Católica. Juana fue apodada la Loca por sus excesivos desvaríos ocasionados más por las circunstancias que le tocó vivir que por padecer una demencia congénita. Podríamos decir más bien que tenía una personalidad melancólica, taciturna o tendente a la depresión. No tenía el carácter, la capacidad ni la ambición para reinar de su madre, Isabel la Católica. Y cuando le llegó el momento de hacerlo, fue traicionada por su marido Felipe I el Hermoso, padeciendo las infidelidades de éste. Lo fue también por su padre, Fernando el Católico, quien instó su incapacitación y confinamiento, asumiendo él la regencia en nombre de Juana como heredera de la corona de Castilla, tras la muerte de Isabel la Católica. Y fue finalmente traicionada también por su primogénito Carlos I, quien una vez alcanzada la mayoría de edad, asumió la regencia de su madre, manteniéndola en reclusión hasta su muerte. El momento álgido de su excéntrico comportamiento, y que dio lugar a que se extendiera el apodo de Juana la Loca, se produce tras la muerte prematura de su esposo Felipe I el Hermoso, tras una relación apasionada y llena de engaños, que incrementaron los celos de Juana. Así, durante su residencia en Flandes, hoy Bélgica, región que pertenecía al Imperio Sacro Germánico del que era heredero Felipe I el Hermoso, y donde la pareja vivió los años posteriores a su matrimonio, estando Juana ya fuera de cuentas por el embarazo de su futuro hijo Carlos I, no quiso dejar que su marido Felipe acudiese solo a una fiesta a la que había sido invitado, y decidió acompañarle fruto de los celos que padecía por las infidelidades de aquel. Durante la celebración, Juana se sintió indispuesta, y creyendo que se trataba de una indigestión, acudió a las letrinas de palacio, cuando realmente sus dolencias resultaron ser el fruto de su avanzado estado de gestación, que concluyó dando a luz allí, en las letrinas de palacio, a su hijo Carlos I de España y V de Alemania. Paradojas del destino del que sería años más tarde uno de los hombres más poderosos del mundo. Juana, como el resto de sus hermanos, Isabel, Juan, María y Catalina, fueron piezas que sus padres, Isabel y Fernando, los reyes católicos, movieron con habilidad para reforzar sus alianzas con las principales coronas europeas a través de los enlaces matrimoniales de sus hijos con los herederos de aquellas, lo que suponía también ir ampliando las fronteras del Imperio español por medio de sus futuros descendientes. Así, en el caso de Juana, concertaron el matrimonio de ésta con Felipe I apodado el Hermoso, que era el heredero del Sacro Imperio Germánico, que comprendía varios países del centro de Europa, como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Checoslovaquia, Eslovenia, Alemania y Austria, de donde vendría precisamente la denominación de los Austrias a esta dinastía. Tras su matrimonio, Felipe y Juana fijaron su residencia en Gante, ciudad perteneciente a Flandes, Bélgica, pero al morir Isabel la Católica en 1504, se trasladan a España para ser nombrada Juana reina de Castilla, pues es ella quien asume la corona y no su padre Fernando, al estar así establecido en el acuerdo de unión dinástica de los reinos de Castilla y Aragón que firmaron los reyes católicos antes de contraer matrimonio. No obstante, dado el carácter quebradizo de Juana, agudizado desde su boda con Felipe I el Hermoso, por las infidelidades de éste y las obsesiones emocionales de aquella, sería su padre Fernando quien asumiría la regencia de Juana, tal como recogía el testamento de Isabel hasta la mayoría de edad del primogénito de Juana, Carlos I. Regencia es el gobierno provisional en un estado monárquico que ejerce un tercero, regente,
cuando el rey es menor de edad, está incapacitado o ausente. Nuestra Constitución hoy solo recoge los dos primeros casos, menor o incapacitado. Felipe I el Hermoso, no obstante, conseguiría desmontar la regencia de Fernando sobre su hija Juana, haciendo valer su condición de rey consorte junto al cada vez mayor apoyo de los nobles castellanos hacia su persona, en detrimento de la que profesaban a Fernando, en declive desde la muerte de Isabel la Católica, pues la personalidad de Fernando, a la par que estadista y negociador, tenía fama también de desconfiado e incluso conspirador, lo que tras 25 años de reinado conjunto con Isabel le granjearía no pocas enemistades. Felipe I aprovechó el ascenso de su popularidad frente a Fernando y su mayor aceptación por la nobleza frente a aquel para lograr que las cortes castellanas le reconociesen también como rey de Castilla, más allá de su condición de rey consorte de su esposa Juana la Loca. Fernando el Católico se ve forzado entonces a renunciar a la regencia de su hija Juana, retirándose a Aragón. El reinado efectivo de Felipe I el Hermoso fue efímero, pues murió de forma repentina y prematura a los 28 años. Los rumores entre la población apuntaban hacia su suegro Fernando como causante del envenenamiento de su yerno para retomar la regencia de Juana e instar su incapacitación por demencia ante las autoridades, lo que finalmente conseguiría recluyéndola hasta su muerte en el castillo de Tordesillas, Valladolid. Es decir, Juana permaneció confinada 46 años. Efectivamente, tras la muerte de su esposo Felipe I, Juana dejó ver el lado más emocionalmente inestable de su carácter, con hechos como no dejar entrar en la habitación donde yacía su fallecido esposo a ninguna mujer por celos, o no enterrarle hasta 2 años después de su muerte, ordenando que cada día abriesen el ataúd para poder estar más cerca de él durante unos minutos, prolongando así su inevitable pérdida. O viajando durante ese tiempo con el cadáver de su esposo en una comitiva funeraria por los pueblos de Castilla, acompañada por algunos religiosos y su guardia personal, oficiando el funeral del entierro en cada nueva población donde recalaban. Tras la muerte de Fernando el Católico en 1516 y la llegada a España de Carlos I, hijo de Juana, para hacerse cargo de la regencia de su madre, se produjo el levantamiento comunero castellano de 1520 contra Carlos I, pretendiendo, entre otros motivos, los comuneros restaurar en el trono a Juana, pues más allá de su inestabilidad emocional, los comuneros castellanos, comandados por Bravo, Padilla y Maldonado, veían en Carlos I una interesada ambición de mantener la incapacidad y regencia de Juana para tomar el poder absoluto no solo del gobierno, sino también la total disposición de los bienes y riquezas del reino, que en buena parte dedicaba a financiar sus empresas europeas, incluyendo las que destinaba a su país de origen, Flandes. Carlos I forzó de este modo a las Cortes castellanas para ser nombrado rey de Castilla junto a su madre, aún en vida de ésta, en forma de un reinado compartido que en la práctica sería solo de Carlos, al seguir manteniendo a su madre incapacitada y confinada. Pero los comuneros tropezaron con la férrea negativa de doña Juana a ser restituida en el trono, evitando el enfrentamiento con su hijo Carlos I y permaneciendo en reclusión hasta su muerte en 1555. Los comuneros serían finalmente derrotados en la batalla de Villalar por las tropas del rey y ejecutados. En definitiva, Juana llegó a reinar de manera efectiva solo 2 años. El resto fue ocupado por la regencia de su padre, Fernando el Católico, pasando por su incapacitación y posterior confinamiento. Confinamiento que se prolongaría durante el reinado de su hijo Carlos I hasta su muerte. Los restos de Juana la Loca y su esposo Felipe I el Hermoso descansan en la capilla real de la Catedral de Granada, al lado del sarcófago de los Reyes Católicos.
Vivo sin vivir en mí y tan viva yo te espero que muero porque no muero. Toma, yo te doy mi corazón. Podemos concluir que Juana I de Castilla, Juana la Loca, vivió una encrucijada histórica condicionada por un carácter apocado para las tareas de gobierno y emocionalmente inestable, que se acentuó por la responsabilidad de suceder a su madre Isabel la Católica y la prematura muerte de su esposo Felipe I el Hermoso, al que amaba desesperadamente a pesar de sus engaños, a lo que añadir la manipulación a la que fue sometida tanto por su padre Fernando el Católico como por su hijo Carlos I para apartarla del poder.